Un cordial saludo, soy Nicolás Armendariz, bienvenidos a Innato. Me acompañan a este conversatorio los candidatos asambleístas por el Distrito Sur Pichincha. Diana Jaramillo por el partido político Avanza, lista 8. Nelson Erazo por el Movimiento Unidad Popular, lista 2. Sean ustedes bienvenidos. El tema número 1 con el que vamos a iniciar la presentación de Diana Jaramillo dice así: uno de los principales problemas que afecta al Ecuador es la falta de empleo. En medio de la pandemia, usted propondría, de ser necesario, reformas laborales. ¿En qué consistiría y en qué caso, de ser negativo, explique y por qué? Comenzamos sus 3 minutos de intervención. Diana Jaramillo, candidata por el Movimiento Avanza. Iniciamos 3 minutos ahora. Nelson, Nicolás y a todos los que nos miran, buenos días. Mira, es importante hacer una reforma laboral. Es innegable que tenemos que hacer una reforma laboral porque esta pandemia ha afectado aún más la crisis que estamos viviendo, no solo económica, sino también social. Y se necesita ver nuevos mecanismos de contratación. Quiero decir algo, en esta época, muchos de nosotros nos hemos convertido en emprendedores y estamos ahora haciendo las veces de empleadores, ya no de empleados. Y eso es importante también analizar todo el contexto, porque sí tenemos que ver medidas que nos permitan generar más fuentes de trabajo. Una de estas, y pongo un ejemplo, yo soy una persona que estoy dentro del grupo de los llamados millennials, somos jóvenes que necesitamos oportunidades de trabajar. Y te digo, de nuestros recorridos que estamos haciendo y con esta crisis que se ha agravado, los jóvenes no pueden trabajar y estudiar, por ejemplo. Una reforma laboral para un trabajo por jornada, como se estila en otros países, es pensable, es viable, pero algo sí hay que recalcar, que toda reforma laboral, toda iniciativa legislativa que se tome como una reforma laboral no puede llegar a la precarización o no pueden violarse derechos ya adquiridos constitucionales como el seguro social, como las indemnizaciones, y eso que lo vimos en la llamada, en la mal llamada más bien ley humanitaria, donde se han violado derechos ya adquiridos y que eso no puede ocurrir. Entonces, ¿por qué no pensar en un trabajo por jornada, por ejemplo? Y también pensar en trabajo por horas, que ahí tendríamos que ir a una reforma constitucional, a una reforma parcial constitucional, para que se permita el trabajo por horas. Un minuto. Perfecto. También hay que revisar algo, mira, la figura del contrato a plazo fijo, esto se eliminó. Y si bien, bueno, muchos decían que esto llegabas al año y simplemente te despedían, pero ahora tenemos una figura que me preocupa mucho más, y es este periodo de prueba, porque muchos empleadores usan este periodo de prueba 3 meses y luego despiden a la gente, tienes mucha más estabilidad. Entonces sí es importante revisar, y te digo, bajo mi concepto y de lo que hemos podido conversar con las personas, que volver al plazo fijo sí es una vía que va a permitir las contrataciones donde puedas medir la calidad de empleado y también la calidad de empresa que te va a contratar para ver si eres útil. Entonces, simplemente eso es lo que quiero expresarme en este punto. Luego tendrá 2 minutos más para réplicas sobre el mismo tema. Vamos a iniciar los 3 minutos de la participación de Nelson Erazo, candidato por el Movimiento Unidad Popular. Iniciamos 3 minutos, Nelson, ahora. Bueno, muy buenos días, Nicolás, Diana. Primero, un gusto de estar en el programa que tú nos has invitado. A ver, los trabajadores, los sectores sociales, siempre hemos defendido el derecho al trabajo como un derecho humano. Es necesario entender de que la situación económica por la que hoy estamos atravesando como consecuencia de la crisis del sistema capitalista, así como también por la crisis de la pandemia, ha provocado que de cada 10 ecuatorianos en condiciones de trabajar, más de 8 no tengan un empleo seguro. Ha provocado el crecimiento de los trabajadores autónomos o lo que se denomina del pequeño comercio. Ha determinado que muchos trabajadores que han sido despedidos en medio de la pandemia hoy busquen los emprendimientos. Ese escenario es indispensable cambiarlo.
Pero esto no se cambia mediante leyes, esta situación económica, esta situación laboral. Yo quiero decirte una cosa, el tema de la ley lo que hace es regular la relación laboral, no genera empleo. Lo que hace es precarizar las condiciones de trabajo. Nosotros hemos tenido un sinnúmero de reformas al Código del Trabajo desde el gobierno, de los gobiernos del pasado. Llámese el gobierno de Osvaldo Hurtado, Rodrigo Borja, León Febres Cordero, Sixto Durán Ballén, Yamil Maguad, Bucarán, Lucio, todos los gobiernos del pasado reformaron el Código del Trabajo. Y lo que hicieron es precarizar las condiciones de trabajo, eliminar los derechos de los trabajadores a la sindicalización, a la estabilidad laboral, a la contratación colectiva, a un salario de dignidad. Y en el tiempo del correísmo se elaboraron cerca de 30 leyes que lo que hicieron es precarizar aún más las condiciones de trabajo. Por eso es necesario ir a yo diría, a mejorar las condiciones de trabajo para abrir empleo en el país. Y eso se hace con inversión. Necesitamos invertir en el campo, generar préstamos a largo plazo a bajo interés para la pequeña y mediana industria, que es la que entrega el 70% de empleo en el país. Es necesario bajar el impuesto, los intereses de la banca privada, que significa acceder a esos préstamos. Pero sobre todo, es necesario invertir en salud, educación, vivienda, una nueva infraestructura que genere nuevas plazas de trabajo. El Frente Unitario de Trabajadores en el año 2012 ya presentó una propuesta de un nuevo Código del Trabajo, que fue desechada por la derecha, de las bancadas de Creo, las bancadas de Alianza País, las bancadas también de Avanza, de Suma y todos los que han estado en la Asamblea Legislativa. Nelson, luego tendrás 2 minutos más para las réplicas sobre el mismo tema. Vamos a iniciar los 2 minutos de réplicas sobre el mismo tema con la candidata de Avanza, Diana Jaramillo. Iniciamos 2 minutos ahora. Bueno, quiero mencionar que discrepo un poco ahí, Nelson. Yo considero que las leyes sí te ayudan a tomar medidas para levantar la economía de un país. Y te digo por qué. Por ejemplo, a través de una ley, tú puedes hacer que bajen las tasas de interés. ¿Cómo? Si reformamos el Código Monetario y de Finanzas Públicas y permites el acceso a banca internacional, pues estás bajando el interés y esto tiene un impacto directo al emprendedor, que ahora somos, sí, autónomos, al pequeño comerciante, al emprendedor, que puede tener acceso a un crédito justo, porque no es posible que con esta banca usurera, y perdón que lo diga así, que vas a pedir un préstamo y te dicen del 18 al 24%, eso no tiene pero ni la más lógica. O sea, no es un apoyo al emprendedor. A nosotros nos ha golpeado y me incluyo porque yo soy de las personas que entonces es importante el primer empleo. Voy a hablar mucho de los jóvenes porque los jóvenes estamos aproximadamente en el 60% de la productividad del país. Y esto quiere decir que los millennials van a levantar al país y van a crear oportunidades laborales, ya no solo para los jóvenes, sino para también las personas adultas, porque aquí, cuando tienes 22 años y sales recién de estudiar, ya eres muy joven, te piden experiencia y no te dan oportunidad. Y tienes 40 años y ahora eres muy viejo para trabajar. Entonces hay que crear oportunidades laborales y sí centrarnos en la juventud. Eso es muy importante y buscar un equilibrio entre empleado y empleador. Y coincido siempre, no podemos precarizar si tenemos que respetar los derechos ya adquiridos. Eso no se habla, eso no se discute en esta situación. Hay que respetar los derechos. Muchas gracias, Diana. Ha sido la intervención de Diana Jaramillo. Vamos a pasar con la intervención de 2 minutos de Nelson Erazo, la réplica sobre el mismo tema. 2 minutos ahora. Mira, creo que Diana acaba de darme la razón. Efectivamente, no es necesaria una reforma laboral. Lo que necesitamos son leyes que garanticen los derechos del pueblo ecuatoriano. Y por eso es necesario, vía ley, establecer un hecho, mayor inversión en la economía del país. Nosotros hemos planteado, por ejemplo, de que el Estado debe salir de manera inmediata para apoyar a la pequeña y mediana industria, al pequeño emprendedor.
Y para eso es necesario reformar el Código Monetario, que signifiquen bajar las tasas de intereses de la banca que ganó 660 millones de dólares, mientras los trabajadores son despedidos de sus puestos de trabajo, mientras la juventud no puede acceder a un empleo. Por eso es necesario entonces establecer esto, reducir los intereses para que la pequeña y mediana industria pueda progresar, pueda avanzar, pueda sostener una planilla de esa naturaleza. Pero también requerimos para que esos préstamos vayan en beneficio de la gente del campo, en la cual evidentemente también se pueda generar más empleo para la gente del campo. Es necesario bajar el IVA del 12 al 10%. Es indispensable recuperar todo lo robado para invertir en salud, educación, en nuevos hospitales, para generar nuevas plazas de trabajo. Así se genera empleo. 30 segundos. El empleo no se genera precariedad mano de obra, como nos quieren hacer ver con la famosa ley de apoyo humanitario, que lo que generó es que los trabajadores hoy tengan que vivir con $180 al mes, que ha provocado que más de 1 millón de trabajadores hayan sido despedidos de sus puestos de trabajo, que ha permitido que se pierda 1,5 millones de empleos plenos. Estas cosas hay que cambiar sobre la base, efectivamente, de generar leyes que permitan mayor inversión, mayor productividad y generar nuevas plazas de trabajo sin precarizar las condiciones de los trabajadores. Van a tener igual 2 minutos de réplicas de conclusiones finales al final del programa. Vamos a pasar con el segundo tema de este programa. Lo vamos a iniciar con la participación de Nelson Erazo. El tema es para los dos y dice así: a su criterio, ¿por qué la Comisión de Fiscalización no detectó casos de corrupción? Si se supone que los asambleístas deben fiscalizar, ¿qué garantía usted daría, bajo qué reforma o proyecto de ley, a que se erradique la corrupción, señalando a quienes hubieran incurrido en estos actos? Vamos a iniciar con 3 minutos para la intervención del candidato Nelson Erazo del Movimiento Unidad Popular, lista 2. Vamos a iniciar sus 3 minutos ahora. A ver, mi estimado Nicolás y Diana, como trabajadores, nosotros hemos venido combatiendo de manera permanente la corrupción en el país. Hemos sido protagonistas de la lucha del pueblo ecuatoriano en contra de este mal que le aqueja al país como consecuencia del abuso de poder. Sobre la base de los acuerdos trasnochados entre la Asamblea Legislativa y el Gobierno Nacional. En el tiempo del correísmo nos robaron 35.000 millones de dólares, de acuerdo a lo que denunció la Comisión Nacional Anticorrupción, que de paso esta comisión fue constituida desde la organización social, desde la unidad de los trabajadores en el Frente Unitario, el Frente Popular y la CONAIE, lo que determinó cómo se desviaban los fondos en base a los sobreprecios, en base a un sinnúmero de acciones establecidas desde el gobierno de Correa y que con Moreno ha continuado. La corrupción es un escenario galopante. Nos metieron la mano incluso hasta en las fundas de los cadáveres. Se llevaron la plata incluso en los kits de alimentos, en la venta de mascarillas. Se nos llevaron la plata y se nos llevaron los sueños. Un grupo de mafiosos que hoy gobiernan. Eso hay que cambiar. Y evidentemente, con el respaldo de la Asamblea. Fíjate tú, Nico, que 63 asambleístas que hoy buscan la reelección están inmersos en los actos de corrupción, entre ellos por la repartición de los hospitales, por los diezmos en la Asamblea, pero también por los acuerdos y las cuotas políticas que se manejaron con el gobierno nacional. Es indispensable empujar lo que resolvió la consulta popular del 2017, la necesidad de una ley de extinción de dominio que signifique recuperar todo lo robado por parte de quienes se han aprovechado de sus cargos para seguirse enriqueciendo. En ese marco nosotros hemos planteado la muerte política a quienes están implicados en actos de corrupción en el sector público, es decir, que nunca más puedan volver a ser candidatos, ni a la presidencia, ni a la vicepresidencia, ni a asambleístas, así como tampoco podrán ocupar cargo público alguno
porque le han hecho todo el daño al pueblo ecuatoriano. Y en ese marco debe servir también para recuperar todos los recursos y ponernos en invertir en educación, salud, vivienda y trabajo, que es lo que el pueblo quiere. 10 segundos. Muchas gracias. Fue la intervención de Nelson Erazo. Vamos a pasar con los 3 minutos sobre el mismo tema con la candidata Diana Jaramillo del partido político Avanza Lista 8. Iniciamos 3 minutos ahora. Muchísimas gracias. Mira, la fiscalización ahora es un lujo que se da la Asamblea Nacional. Nosotros estamos proponiendo una reforma a la ley de la función legislativa, porque así como hay iniciativas legislativas, tú sabes que 2 funciones tiene el asambleísta, el legislar y el fiscalizar. En la parte de legislar, tú puedes tener, cumpliendo el porcentaje que determina la normativa, iniciativas legislativas que salgan también de la ciudadanía. Pero en la parte de fiscalización está dado únicamente por iniciativa de los asambleístas. Y nosotros sí proponemos aquí una reforma a la ley de la función legislativa para que esta parte de la fiscalización también tenga derecho a proponer y a insinuar o que se inicien estos procesos desde la ciudadanía, igual con un porcentaje que establezca la normativa. Es importante que que trabajemos en conjunto. Nosotros somos representantes del pueblo, representantes de los ciudadanos y no podemos trabajar de una manera aislada. Vimos que el 20 de octubre del 2020 se hizo una reforma a la ley, donde se tocaron los diezmos, donde se creó un código de ética, donde se dijo que la comisión de fiscalización ya debe ser permanente y ya no solo por eventualidades. Pero estamos viendo que a pesar de esto, pues sí tenemos que dar mayor control y también por eso planteamos que en esta reforma a la ley de la función legislativa se incluya un seguimiento a las leyes. Nosotros, el Ecuador, somos un país lleno de leyes, pero que no se están cumpliendo a cabalidad. Tiene que haber un seguimiento a las leyes. Y quiero dar aquí un ejemplo también que nos aqueja a los ecuatorianos, y es que hay que hacer también una reforma a la ley de la función judicial, pero que existan parámetros técnicos para elegir a jueces y fiscales, porque ¿qué pasa? Ellos son independientes, allá no llega, digamos, el asambleísta a fiscalizar, se tendría que hacer a través del Consejo de la Judicatura, pero ¿qué pasa aquí? Ellos tienen la libertad de escoger jueces y fiscales, está bien, veamos, revisemos esos parámetros que tienen, porque no puede ser que, por ejemplo, se hacen esfuerzos humanos de la policía para atrapar a delincuentes, asesinos, ladrones y etcétera, y de repente ves que a unos les llega la ley y a otros no les llega la ley y quedan libres. Eso es una vergüenza. Ya Nelson ha topado lo que hemos vivido y los actos de corrupción que vemos que se dan día a día. Día a día es algo nuevo y la Asamblea tiene que fiscalizar no por conveniencia, sino cuando sea conveniente y cuando sea pertinente. 3 minutos. Recordemos la oportunidad. Luego tendrá 2 minutos más para hacer su réplica sobre este mismo tema. Vamos a los 2 minutos de réplica sobre el mismo tema con Nelson Erazo, candidato por Unidad Popular Lista 2. Iniciamos en este momento ahora. A ver, es evidente que hay que recuperar los organismos de control, mi estimado Nico. Entre ellos, el hecho de que la Contraloría juegue un mejor papel, ¿no es cierto?, en la fiscalización de lo que se está haciendo con los recursos del pueblo ecuatoriano. Cuando Correa eliminó estas obligaciones que tenía la Contraloría, también eliminó otro hecho, la presencia de los trabajadores en las diferentes instituciones del Estado. Yo te puedo decir, como trabajador de la empresa de obras públicas, yo era parte del directorio de la empresa, en donde controlábamos los recursos de los quiteños y quiteñas para que se puedan invertir en obra, para que se puedan invertir en todo lo necesario para los quiteños y quiteñas. Sin embargo, con las leyes establecidas desde el correísmo, provocaron un hecho, quitarnos la representación y con eso evidentemente la posibilidad de que las administraciones hagan lo que les da la gana y puedan incluso usufructuar
de los recursos de los ecuatorianos. Esto nos ha pasado en Petroecuador, en las empresas hidroeléctricas, ha ocurrido con Ecudos, ocurrió con Industrias Guapán, en todas las instituciones del Estado, porque evidentemente el poder logró controlar todo lo que ocurría para desde ahí destinarse los recursos. Es necesario entonces que desde la ciudadanía, desde la clase obrera, recuperemos los organismos de control para desde ahí combatir, como lo hemos hecho, la corrupción que se ha dado en los diferentes gobiernos y que en estos dos últimos ha sido el pan de cada día. Muchas gracias. Fue la intervención de Nelson Erazo. Luego tendrán 2 minutos más para las conclusiones finales. En los conversatorios los tiempos se van súper rápido. Vamos ahora con la intervención de Diana Jaramillo del partido político Avanza Lista 8. 2 minutos ahora. Para continuar, porque es importante el seguimiento a las leyes, quiero decir que si hiciéramos un correcto seguimiento a las leyes, viéramos que uno de los mayores problemas de corrupción que hemos tenido son las contrataciones públicas. Y en esto sí quiero enfatizar porque es en algo que yo he estado desenvolviéndome por mucho tiempo, analizando cuáles son los mejores procesos de contratación, cómo podemos hacer iniciativas para reformar esta ley. Mira, los contratos de emergencia. Realmente hemos visto que es una vergüenza. Hemos tenido un terremoto donde han robado a la ciudadanía. Hemos tenido una pandemia donde han robado a la ciudadanía. En todo contrato encuentras problemas de corrupción que luego salen a la luz y pues nosotros como ciudadanos sí nos indigna. Tenemos que hacer una reforma a la ley de contratación pública porque no podemos permitir que a son de un contrato de emergencia se violen todos los principios. Y no solo principios legales, sino también vamos a los principios, valores y ética que debemos tener. Y otra figura que no se está hablando, porque de emergencia se ha hablado mucho, y una figura que no se está hablando es el régimen especial con las empresas públicas. A razón de que esas contrataciones son directas y no hay una selección de proveedores, llegan a los famosos acuerdos donde dicen, bueno, Pepito, te voy a dar a ti porque eres empresa pública, me salto todos los procesos y te doy directamente contratos millonarios. Y ojo, ciudadanos, no perdamos de vista a las contrataciones también por régimen especial con empresas públicas, que ahí también está la corrupción muy presente día a día. Le quedaban algunos segundos todavía de su intervención. Luego tendrá 2 minutos más para sus conclusiones finales. Vamos a pasar con los 2 minutos de conclusiones finales del candidato Nelson Erazo. Vamos a iniciar su intervención en este momento, ahora. A ver, mira, yo decía, tanto la corrupción como la sobreexplotación ha sido pan del día en nuestro país. Es evidente que muchos le han metido la mano a los recursos de los ecuatorianos. Necesitamos de una asamblea que fiscalice y que legisle en beneficio del pueblo ecuatoriano. Y para ello hay que ir hombres y mujeres que estamos dispuestos a jugarnos incluso la vida como lo hemos hecho en las calles. Los trabajadores y los pueblos nos conocen. Hemos sido protagonistas de grandes gestas para recuperar nuestros derechos, para defender también las empresas estatales. Hoy más que nunca requerimos de un gobierno que signifique mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, acabar con el pasado de pobreza, de miseria, con el pasado de corrupción y buscar un presente y un futuro de equidad, igualdad, de progreso. Muchos le metieron la mano a los recursos de los ecuatorianos e incluso desde las instituciones del Estado conformaron los partidos políticos. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una muestra de ello, de cómo atacaron los recursos de los afiliados y las afiliadas. Por eso es necesario entonces la unidad de los trabajadores. Nosotros les decimos al pueblo ecuatoriano que junto a ellos vamos a legislar y vamos a fiscalizar. Es el momento de la gran unidad y estamos convencidos que con Yacu Pérez desde la presidencia de la República y asambleístas como Giovanni Atarihuana, Nelson Erazo y un equipo importante desde las diferentes provincias, vamos a cambiar la situación que hoy estamos viviendo. Muchas gracias, Nelson Erazo. Bueno, vamos a pasar con la intervención de Diana Jaramillo, candidata por el partido político Avanza, lista 8, sus 2 minutos de conclusiones finales. Iniciamos su intervención ahora. Mi mensaje a la ciudadanía es que concienticemos mucho el voto. En estas elecciones nos estamos jugando el futuro del Ecuador.
Y sí es importante que analicemos los perfiles de las personas que estamos candidatos a la Asamblea. Yo como gestora social y muy sensible a la realidad que hemos vivido los ecuatorianos, hablo por esos jóvenes, jóvenes que nos han quitado los sueños, que ya no podemos ni siquiera tener libre acceso a la educación, que no nos han dado la oportunidad de tener una universidad pública en el sur, que tenemos que fortalecer el bachillerato técnico para salir con un oficio y poder reactivarnos, poder ser independientes desde que somos bachilleres. Llamo yo a toda la ciudadanía para que concienticemos el voto. Necesitamos rescatar a nuestro país con gente que no veamos solo por un sector de la sociedad. Recordemos que nosotros vamos a ser asambleístas de todo un país, donde empleados, empleadores, mujeres, madres, niños, ancianos, debemos ver por todos, porque la política que nosotros estamos haciendo es para servir y para la toma de decisiones para el bien común. Y en este bien común no podemos olvidar que la sociedad la conformamos todos, con una variedad increíble y donde debemos escuchar a todos los sectores y sacar unas leyes que favorezcan a todos. Eso es lo más importante y que nosotros nos comprometemos en el proyecto de Isidro Romero Carbo, que es nuestro líder, una persona íntegra, que no tiene actos de corrupción, una persona que va a velar por el trabajo, que toda su vida se ha dedicado a dar trabajo y es mi respaldo y es como joven que nunca ha estado en la política, que me he convencido en respaldar a Isidro Romero Carbo y lo seguiré haciendo en este transcurso con mucha honradez, trabajo y honestidad, que es lo que me ha caracterizado y sobre todo con el servir a la ciudadanía. Bueno, quiero agradecerle a Nelson Erazo y Diana Jaramillo, a veces esto de interrumpirles con los tiempos, pero así es justamente para que ustedes puedan profundizar un poco dentro de los tiempos que están establecidos en el conversatorio. Quiero agradecerle a Nelson, quiero agradecerle a Diana, no sin antes realmente felicitarlos, porque esta es la forma en que los candidatos deben venir a los conversatorios para que sean los ciudadanos los que saquen sus conclusiones en un conversatorio con todo el respeto que creo que yo debo felicitar. De muchos conversatorios que he visto, creo que se ha manejado muy bien, y también hacer énfasis en algo. Yo para este día lunes tenía ya programado un conversatorio con Pierina Correa y con el candidato Mauricio Salén de Suma. Al día de ayer me llamaron los comunicadores de Pierina Correa a indicarme que ella no se presentaría en el conversatorio porque ella simplemente va a entrevistas sola. Yo como presentador del programa, no, estoy abierto para todos, para las entrevistas, para todos, pero considero, y por eso hago público, que así como ustedes se presentan, deben presentarse todos. Si ellos tienen sus políticas, perfecto, pero ellos ya aceptaron participar en el conversatorio y por respeto al candidato Mauricio Salén, el día lunes yo haré el conversatorio que había estado programado. Si la candidata Pierina Correa desea presentarse, pues bienvenida. Pues si no, pues quiere querrá una entrevista sola, no tengo ningún problema. Las puertas, como vuelvo y repito, siempre están abiertas para todos los candidatos y todas las tendencias políticas y sociales por igual. Una vez más, muchas gracias, Diana, Nelson, por participar aquí en este programa Ciudadano que entrevista todas las tendencias políticas y sociales por igual. Nos vemos en una próxima edición. Muchas gracias.